Bueno, pasen y vean, va, id entrando tranquilamente. Después de comer, los que habéis comido aquí, los que habéis comido fuera, los que no habéis comido. Gente que se ha quedado a hacer más QRs. Hablando de QRs, ¿todo bien? ¿El juego está ahí todo bien? Sí. Pero antes del juego, venimos de comer tranquilamente. Yo te estoy poniendo retos, Joan. Ya que venimos de comer, ¿no tendrás algún chiste de estos malos de comida o algo parecido? Sí. Sí, lo queremos todos. Es que he aprendido mucho de... Vale, voy. Chiste bueno. Me he sacado el carnet de manipulador de alimentos. ¿Y qué tal? Genial, por fin tengo las fresas y los plátanos en contra de los kiwis. Bien, manipulador de alimentos, vale. Kiwi, manipulador... Vale. Sí, déjalo. Sí, vale. Gracias. Tengo más, Tengo más. No. Hola. ¿Qué? Hola. ¿Habéis visto cómo está el juego? ¿Habéis visto cómo está? Un momento. Yo he visto codos arriba. Hostia. Perdonad. Hola. ¡Ojo! No, un momento, que esto... Espera. Vamos a ver cómo está el juego ahora mismo. Vamos a ponerlo. Hola. Ya. No. ¡Uy! Spoiler. Vale, Spoiler. Ya sé por qué, es verdad. Perdonad, claro. Perdonad. Culpa mía que he querido cambiar una cosa a última hora y por eso, pobrecitos, perdonad, que os he cambiado una cosa. Pero es que es brutal, no estaba previsto, pero es que he visto cómo está la clasificación y he flipado. Ahora. Un poco apretado, 100 puntos de diferencia, Ojo. ¿Dónde están? ¿Los primeros dónde están? Aquí. ¿Los segundos? ¿Los puerrillos? ¿Allí? Ahí. ¿Y el grupo que se ha fusionado? ¿El grupo al final o no? Ahí está, bien. Ojo, una más, O sea, es una persona sola el set. ¿Yo? ¿Qué? ¿Y al Nil? Estava per aquí, no? Nil? Bueno, allà, Nil. Molt bé, Nil. Hòstia. Bueno, mira, un moment. Us veig... Hostia, vaya lío. Os veo tan emocionados en este punto que voy a ser generoso. Mira, todo el mundo cogiendo el móvil. Voy a ser generoso. Os voy a regalar puntos. Para obtener puntos... tenéis que formar parte de la comunidad de Traffic. ¿Qué os pensáis? Aquí todo es gratis. Es gratis, pero hay que darse de alta de la comunidad de Traffic. Hostia, ¿dónde está la comunidad de Traffic, tío? ¿Dónde está? Que no la encuentro. Pónmela. En School... Ojo que hay gente que la tiene, En School... hay la comunidad de Traffic y además, más allá de daros puntos, os recomiendo a todo el mundo que os deis de alta porque es una comunidad muy chula de marketing que, bueno, va a haber muchas cosas. Va a haber muchas cosas. Es que me ha dicho Chevy, no hagas spoiler de todo lo que hay. Pues yo no hago spoiler, yo digo va a haber muchas cosas, va a estar muy dinámica, muy animada y se va a hablar mucho de marketing, pero ahora también os va a dar puntos. ¿Vale? Esto lo tenemos que haber hecho al revés, porque ahora está todo el mundo dándose de alta. Cuéntame otro chiste, venga. Mientras tanto, está todo el mundo ahora con el móvil. Aprovechamos el tiempo para contar. Cuéntame otro. Sí. No, si no te van a escuchar. Esto es para los del streaming, porque los de aquí están todos dándose de alta ahora. Aprovecha el tiempo. Yo os la hago, Hostia, es que este es muy bueno. Tengo uno. Ahí. Hoy he ido al dentista y me he puesto una corona. Ya lo sabemos, Paco. Perdón, llámame Su Majestad. Don Paco. La corona, Don Paco, Majestad. Vale. ¿Esto no ha gustado? No, es que están con el móvil. Bueno. ¿Están con el móvil? Después de comer es duro esto, Después de la comida no es fácil. Bueno, más o menos ya estáis todos, es que os veo todos con el móvil todavía. Están todos. Dar paso a la siguiente ponencia, pero hay que darla, porque hemos venido a escuchar ponencias y a pasarlo bien, y a hacer networking, y a disfrutar. Y
Claro, y a beber y a comer, porque venimos todos de comer. No sé qué tal habéis estado con el vino, porque he visto alguno ahí que estaba al lado de la botella que he pensado, digo, ya verás la siestecita que se va a pegar. O sea, lo hemos hilado muy bien, Carlas, porque lo del vino... Tú tienes una tienda de vinos, ¿no? ¡Ay, sí, mira, qué casualidad! Sí, Viconvino, está en Barcelona, en la calle Diputación, si a alguien le interesa. No era para hacer spoiler. ¿Ah, no? Era para decirte... No, ¿Verdad, Si a alguien le interesa, Diputación de Villarreal y Casanova. Ay, spoiler no es spam. Viconvino, buenísimo. En serio, ¿eh? No, lo digo porque el siguiente ponente es Edu Laborda. Siempre cambio los nombres, Edu Laborda. Y habla de SEO local. Espérate un segundo. Edu Laborda. Lo digo Ahora. porque más puntos. Esto, Vamos con el móvil otra vez. Quieras o no, no es fácil esto. Tú realmente te interesa, uno, por la tienda de vinos, de tienda física, y también porque eres un cuñado. Y va un poco de eso, enseñar a los cuñados cómo la IA, el SEO, puede ayudar al comercio local y cercano. O sea, SEO local, ¿eh? Sí, sí. Me interesa mucho. O sea, que Edu, estaré ¿Edu? muy atento a todo. Un aplauso para Edu, por favor. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Se escucha bien? Perfecto. Está investigando mucho sobre Girona y tenéis un aceite de oliva cojonudo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de cuñados, de SEO local y de IA, ¿no? Tres cosas que a mí me gustan mucho y creo que a vosotros también, porque seguramente el 20% de vosotros seáis bastante cuñados y quizás así mirándoos un poquito mejor, puede que hasta el 90%. ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy Edu Laborda, me meto en todos los fregados que puedo, pero últimamente por temas de tiempo cada vez menos, pero lo que no dejo nunca es mi agencia de Ninja SEO, donde ayudamos a clientes, mi estupenda comunidad, ¿no? De Ninja SEO Academy, y tenemos un podcast que sale cada semana, que hablamos de SEO local y que contamos cosas súper interesantes. Y ojo, cuidado, que hay por ahí una chincheta, así como muy moderna, y es una nueva herramienta que va a salir, que va a ser la hostia, pero bueno, eso ya lo veréis. Sujétame el cubata, por supuesto, es la frase por excelencia de todos los cuñados, así que, de alguna forma, ¿no? No etérea, sujetarme el cubata porque allá voy. Y yo voy, pero vosotros también. Necesito que leáis todos, absolutamente todos, ese QR, porque esta ponencia no va solo de mí. Quiero saber cómo de cuñados sois vosotros. Así que vais a hacer el cuñadómetro 3000, pero no queda bien el último cero, así que lo hemos dejado en 300. Para ello voy a necesitar que venga alguien. Esto ha sido 100% improvisado, os lo puedo asegurar. Vale, entiendo que siendo gente que se dedica al sector del marketing digital, habéis sido todos capaces de leer el código QR. No os he visto, porque yo me quería hacer un selfie mientras que todos me hacíais como una foto. A ver cómo leéis el QR, a ver. Ahí, ya está. Perfecto. Hombre, es que si sale esto, luego me quita protagonismo, tío. Venga, va, pues vamos a hacer el cuñado. ¿Y tu móvil, tío? Joder, pues, ¿pero de qué va esto? Ya lo he hecho. Venga, vamos. Venga, ¿qué hay que hacer? Empezamos. Vamos a leer la primera pregunta, ¿vale? A ver cómo de cuñados sois en el SEO local. ¿Creéis que se puede con SEO local... O sea, perdona. ¿Creéis que se puede con inteligencia artificial crear una herramienta que detecte en el mapa de Google zonas rentables donde montar ahí nuestros negocios y que funcionen? ¿Sí o no? Yo le doy al azul. Al azul, que eso es que... Claro que sí. Claro que sí. Yo le doy al azul. ¿Y qué pone ahí? Léemelo, por favor. Pone, claro que sí, con la IA puedes detectar zonas rentables para SEO local analizando datos de manera eficiente. Y no has puesto ni una coma, por eso tengo... Pues es correcto, se nota que eres un gurú del SEO local, aprobado. Vuelve a tu sitio, por favor. Ya está. Bueno. La respuesta es un sí rotundo, ¿vale? Y os lo voy a demostrar, porque quiero enseñaros que con inteligencia artificial se pueden crear herramientas espectaculares sin tener ni puñetera idea de código, y eso es increíble. Además, tampoco tienes que saber demasiado de desarrollar herramientas. Y os voy a explicar todo esto, pero al final. Primero voy a sacármela, ¿no? Como tal, y os voy a enseñar una de estas herramientas que creo que os va a gustar mucho. La he llamado Vecino, que
es algo que se me ha ocurrido a mí. Visualizador estratégico de comunidades inactivas necesitadas de oportunidad. No hay quien entienda esto, pero ahora sí que lo vais a entender porque os lo voy a explicar yo, que para eso he venido. Esta es la primera pantalla que encontraríamos en Vecino, ¿no? Que le vamos a meter una palabra clave, que en este caso pues, va a ser técnico de aerotermia, que aquí ha patinado un poco el texto, y la localidad va a ser Girona, pues porque estamos en Girona, no por otra cosa. Pero claro, antes de todo esto, para que entendáis qué es lo que yo hago para ganar panoja en diferentes tipos de negocios, o sea, en diferentes tipos de negocios y ciudades, pues os tengo que explicar qué es el Rank and Rent, así muy por encima, porque si no, podríamos estar todo el día hablando de esto. El Rank and Rent básicamente es ranqueas y rentas, y panoja. Pero, ¿qué pasa con esto? Que hay que ofrecérselo a negocios que tengan hambre de hacer pasta. Normalmente este tipo de negocios son o negocios que por su ubicación no encuentran clientes, porque a lo mejor están en un pueblo o lo que sea, y luego están los típicos que han empezado hace poquito, no saben por dónde encontrar las cosas, y luego bueno, hay muchas casuísticas, no vamos a entrar ahí. Pero aquí me veo yo hablando con un propietario de negocio que se parece a mí y dice, mira, yo guapo y yo trabajando. Y yo le digo, oye, mira, ¿qué te parece si montamos fichas de negocio? Tú ya tienes una, que esta te la dejo para ti. Yo te voy montando un montón más en sitios donde tienes muchas oportunidades de hacer muchos billetes, pero que no estás. Y que además, esto mola mucho porque no tienes competencia. Entonces él me dice, hombre, claro que sí, los billetes me gustan. Y surge esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Esta es la herramienta de Vecino, que lo que hace es, bueno, no os he explicado, ¿vale? Yo a este tío lo que hago le digo, venga, pues por cada ficha te voy a cobrar 200, 300, 700 euros, ¿vale? Y va a recibir llamadas de forma continuada, tal y que cual, yo la voy trabajando, la voy posicionando, pero esto mola mucho porque con esta nueva metodología que he sacado, nos vamos a ir en esas zonas que aunque no hayáis hecho SEO local en vuestra vida, vais a poder posicionar. ¿Por qué? Porque no tenéis competencia. ¿Entendéis? Entonces no hace falta ser muy hacha, lo vais a conseguir de inmediato. Fijaros, esta es la siguiente pantalla que cuando le metemos a Vecino técnico de aerotermia en Girona, bueno, nos aparece esto. Si os fijáis, en la zona más céntrica tenemos un montón de chincheta, que quiere decir que hay negocios, y en los puntos amarillos son ciudades. Esas ciudades tienen un número de habitantes concreto. Si yo le doy al siguiente, digo, hostia, bueno, aquí digo, hostia, he detectado una oportunidad, aquí fíjate que hay un montón de negocios, pero justo en esta parte no hay nada. Puede que sea una zona importante o no, pero sería un coñazo que flipas ir mirando en cada zona cuántos habitantes. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, como no sé programar, pero tengo mucha creatividad y mucho tiempo libre, he dicho, pues dímelo directamente, ¿cuántos habitantes hay? Tantos. ¿Cuántos negocios hay en esta ciudad? Tantos. 0. Con 47.600 habitantes, hostia, muy mal se tiene que dar para que yo aquí no haga billetes, ¿no? Pues esto es una de las herramientas que he montado. Luego, aparte, los que os gustan mucho los datos, pues podéis ir haciendo scroll, seguís pudiendo encontrar más. Y una de las cosas que he aplicado que me parece muy interesante es un radio de acción en el cual yo le voy a decir, oye, que quiero que me digas cuántos negocios hay alrededor de esta población, ¿no? Y si yo detecto, por ejemplo, en esta ubicación hay en Casa de la Selva, perdonad que yo el catalán no lo he estudiado mucho, hay 11.614 habitantes. En el segundo, en la segunda fila, hay 11.000, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que está, ese pueblo está bebiendo, o sea, toda esta gente cuando tiene un problema con su aerotermia, que os aviso porque en diciembre me pasó, si tienes una avería tonta son 1.400 pavos, toda esta gente cuando tiene algún problema con este servicio tiene que llamar a un negocio que va a estar en Casa de la Selva. Entonces, fijaos en la cantidad de pasta comisionando que podéis hacer solo con poner una ficha en esta ubicación, ¿vale? Tanto en Figueres como en Calón. No me voy a meter en este marrón porque no es lo mío. Y vosotros estaréis pensando ya, pero Edu, ¿cómo has hecho esto? ¿Vale? Os he dicho que todos vais a poder hacer herramientas como esta, no tiene ninguna complicación por muy complicadas que parezcan, pero tranquilos, no es el momento. Ahora necesito otra persona que venga por aquí a leer las preguntas. Mira, Cristina. Gurú. Cristina es una gurú del SEO local
espero que tengas ya preparado la pregunta. Todos los que estáis jugando al cuñadómetro 3000, no os despistéis, tenéis que contestar también, porque al final del todo os va a aparecer una imagen donde va a aparecer vuestro nivel de cuñado, y esta imagen la vais a tener que compartir por X y mencionar a Traffic, ¿vale? Y mencionarme a mí, ¿vale? Que soy Edu Laborda. De esta forma lo que vamos a conseguir es que las gentes de X sepan cómo de cuñados sois, y aparte yo os voy a dar un regalo valorado en mucha pasta. Venga, va. Léeme esta pregunta. ¿Cuáles son las mejores citaciones? Bueno, esta pregunta me la hacen de forma continuada muchísimas veces. ¿Y cuáles son? Pues es que esto es una respuesta, pues ya está. Hasta aquí. ¿Qué respuestas tenemos? ¿O tú cuál dirías? Citaciones, pues las de mi cuñado, que se le va fenomenal. A ver. Las La del cuñado, las que hace el cuñado. Del cuñado seguro. Sí. Las mejores son las que les funcionan bien a mis competidores. Las que Ojo. salen primero en Google, ¿para qué complicarse? Y, ostras, esta última, ninguna, el SEO local es una pérdida de tiempo. ¿Cuál crees? Pues claro, yo diría que las que le van bien a nuestros competidores. Exacto. Como se nota que es un gurú del SEO local. Muchísimas gracias. Ahora vamos a aprender un poquito sobre el tema este, ¿no? De qué son las citaciones. Habrá mucha gente aquí que diga, bueno, pero ¿qué cojones esos son? ¿El First Date este? No. Las citaciones son cuando tu negocio aparece en directorios, redes sociales, en Internet, ¿no? De una forma concreta. ¿Qué forma concreta? Cuando aparece nombre del negocio, dirección, teléfono, y ya si ponemos la web, eso ya es la hostia. ¿Pero qué pasa? Que las citaciones no solo sirven para que nuestro negocio ranquee mejor, nuestra ficha ranquee mejor, sino que además sirve para engañar a Google. A mí me gusta mucho engañar a Google. Y una de las formas de hacerlo, pues antes hemos hablado de que el negocio tenía, ¿no? Este técnico de aerotermia, pues tenía su fichita ahí, ¿no? De su negocio real, y yo le digo, oye, que te voy a cobrar por estas otras ubicaciones, ¿vale? Vas a recibir un montón de llamadas, pero claro, si tú le dices a Google que vas a crear fichas satélite, que llamamos nosotros, te dice, no, eso no, pues tu negocio está aquí, no me cuentes rollos. Pues a mí me gusta, como os he contado, me gusta mucho esto de engañar a Google y casi que tengo un máster. Para ello vamos a necesitar esto de las citaciones. Si nosotros le decimos previamente, antes de crear la ficha a Google, que estamos en esas ciudades y para decirle que estamos en esas ciudades vamos a tener que darle información en plan de, oye, pues estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Ciles, en no sé qué, no sé cuántos, un montón de citaciones. Pero la pregunta clave es cuáles son esas citaciones que Google va a reconocer como importantes para que luego me deje crear esa ficha y además esa ficha ranquee bien y pueda hacer panoja con ella. Entonces yo le digo a mi cliente, o sea, yo le digo a Google, oye, voy a abrir una ficha que se llama Aerotiembla, ¿vale? Esto en el caso de que seamos ponis totales y no sepamos cómo va esto, se llama Aerotiembla. Y Google, que es ese señor de ahí, me dice, no. Entonces me dice, oye, que te falta el NAP, que es que no encuentro tu nombre, dirección, teléfono, no lo encuentro, me estás diciendo que se llama así, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Y bueno, esto ya os lo he contado, ¿no? Nombre, dirección, teléfono. Ah, claro, que es que muchos de vosotros estaréis pensando, ¿y por qué ese señor de ahí es Google? Pues porque yo le dije a Google el otro día, si Google fuera una persona, ¿cómo vestiría y qué cara tendría? Y salió esa. Pues ya está. Entonces, seguimos con esto de las citaciones. Bueno, pues veis ese negocio, todas estas líneas pues son otro tipo de directorios, de menciones, de redes sociales. Todo esto es lo que Google va a decidir si tu negocio es legítimo o no, porque estés en esos sitios y además también porque estés mencionado siempre de la misma manera exacta. Siempre el nombre de la misma forma, siempre la dirección de la misma forma. Si en un sitio has puesto calle, pues en otro no pongas la C y la barra, pon calle. Y así va el tema, ¿vale? Creo que ya sabemos todos cómo hacer citaciones, ¿no? Sabemos que tenemos que poner los nombres tal cual. Vale, pues yo perdí demasiado tiempo con esto, porque al final, ¿cómo buscas citaciones? Para buscar citaciones lo que tienes que hacer es
me voy al competidor que más arriba esté y digo, vale, pues voy a poner ese nombre de negocio junto con su teléfono y veo que me sale en Google. Y a partir de ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos encontraremos primero la página web de ese negocio y luego normalmente encontraremos todos esos sitios donde se le ha mencionado. Los sitios donde se le ha mencionado en la primera página ya entendemos que son sitios, son web, directorios, tal, que Google considera que son importantes para esa ubicación y para ese negocio. Entonces ya tenemos esa pista perfecta de dónde es donde tenemos que estar. Bueno, pues imaginaros que, claro, en un pueblo pequeñito no tenemos competidores y si hay alguna citación, pues será una citación de mierda, porque probablemente no sepa muy bien qué se hace. Entonces dije, bueno, pues vamos a montar una herramienta, sin tener ni puta idea, como siempre, que scrapee. Scrapear es que coja, o sea, que busque primero, pues en este caso, fijaos, categoría de empresa, cerrajero, por ejemplo, ciudad o Madrid, por ejemplo. ¿Cuántos negocios quieres que busque? 20, por ejemplo. Va a coger, va a leer todos y luego lo siguiente que va a hacer va a ser, ¿ves? Aquí los tenemos listados y yo le digo, vale, pues ahora quiero que me busques los resultados de cada uno de estos negocios, ¿vale? Nombre más dirección, nombre más teléfono y hace y me dice ya directamente cuáles son los directorios clave porque son los más repetidos en esa ubicación. Entonces, hemos pasado de perder a lo mejor 2 días en ir buscando cuáles son las mejores citaciones en hacerlo en cosa de 2 minutos. O sea, esto es, para los que hacéis citaciones, es algo mágico. Podría ser, vamos, esto hace 30 años te quemaban. Luego, ¿qué más? Estás colado. Bueno, esto mola mucho, ¿vale? Sí. Citaciones nacionales. Claro, yo estoy ahora mismo en Girona. Yo sé que en Girona hay muchos SEO muy buenos y no sería el caso, pero imaginaros que no es el caso, ¿no? Que, oye, no encuentro resultados chulos, ¿no? Que de citaciones potentes. ¿Y qué hago? Me pongo a buscar en Madrid, luego en Barcelona, luego no sé tal. Una pérdida de tiempo. Bueno, pues esta herramienta que también, o sea, es muy importante que sepáis, para mí lo más importante de toda esta charla es que entendáis que esto lo he hecho sin tener ni puñetera idea de código, ¿eh? Entonces yo le digo, vale, pues vas a hacer esto que he explicado antes, lo vas a hacer en las ciudades donde más se utiliza Google. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante. También lo he preparado para toda Latinoamérica, para que puedan buscar sus citaciones en toda Latinoamérica. Pero es que voy más allá. Es que lo he hecho también de forma internacional, porque luego hay otro tipo de citación que, por ejemplo, pues, Trustpilot, ¿vale? Que lo mismo están aquí, pero están en Estados Unidos o están en cualquier parte del mundo. Bueno, pues este tipo de citaciones también son importantes para Google porque consideran que se la han currado, cojones. Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar en los 10 países donde más se utiliza Google del mundo. Va a hacer exactamente lo mismo, va a coger todos y me va a decir cuáles son los que más se repiten. Pero tranquilos, porque luego explicaré cómo he hecho esto. Venga, otro voluntario, por favor. ¡Willy! Joder, macho. Parece que conozco a todos los del público, ¿eh? Aquí tenemos otro gurú del SEO local. Si buscas SEO local en YouTube, sale él todo el rato. Necesito que mires tu móvil y me digas qué respuesta, que lo vas a hacer bien, es la más adecuada para esta pregunta. Porque el siguiente no sale. ¿Cómo? Aquí lo tenemos liado, porque el siguiente no me sale. Ah, pues si no, dale a actualiza página. Que tiene iPhone. Soy youtuber, pero no. Sí, pero no sale luego, tío. ¿No sale? Bueno, lo leemos por aquí, a ver si se puede analizar. Vale, analizar mejor la IA. ¿Qué pensáis vosotros? Decidme, ¿analiza mejor la IA las reseñas que un humano? Bueno, hay varias respuestas. El azul siempre, porque es mi color favorito, el azul. Gracias, Willy, no ha ido, pero no pasa nada. Bueno, pues, ¿qué pensáis? Al final, cuando analizamos reseñas, esto suena muy fácil. Esto es como el Community Manager. Mira Facebook, tal y cual, esto lo puede hacer cualquiera. No. Analizar reseñas tiene mucho curro.
tenemos que mirar las estadísticas, tenemos que mirar el total de reseñas, pero no solo mirar, sino que también analizar la media, por supuesto, ¿no?, de sentimiento, de estrellas, la cantidad de reseñas agrupadas, ¿vale? Porque a veces hay mucha gente que está hablando de una temática, otra gente que está hablando de otra, y tenemos que agrupar todo ese sentimiento de alguna forma. Luego tenemos la evolución mensual, o sea, queremos saber, Google no te dice, oye, este mes ha ido mal, este mes ha ido bien. Esto es algo que tenemos que hacer de forma bien. Y luego cambios de tendencia dentro de nuestras propias reseñas. A lo mejor contratas un camarero que tiene un mal día y muchos mal días seguidos y no para de liártela. Pues aquí podríamos evolucionar de una forma muy rápida todo esto. Además, tenemos que mirar el sentimiento, ¿no? Que es esto de que a veces son positivas, negativas, neutrales, emocionales, rollos. Y otra cosa que hacemos es saber cuántas reseñas necesitamos para pasar al siguiente nivel. Imaginaos que estamos en 4,6 y queremos pasar a 4,7. Google no te dice cómo hacer esto. Esto tenemos que calcularlo de alguna forma. Bueno, pues esto es otro trabajo que hay que hacer, ¿no?, cuando llevamos estrategia de reputación. Y luego están los conflictos, o sea, las reseñas negativas, ¿no?, que al final también hay que trabajarlas. Yo siempre os digo que lo mejor es denunciarlas y no contestarlas, ¿vale? Primero se denuncia, que Google la quita, de maravilla. ¿Que no la quiere quitar? Pues la contestamos, decimos la hacemos sentir a la persona que ha hecho esa reseña negativa como que no tiene razón, y cuando el resto lo lean dice, bueno, es que estaba mal ese día. Y luego tenemos bueno, pues las recomendaciones que tenemos que hacer a este tipo de clientes que llevan este tipo de fichas para que su negocio mejore, ¿vale? Y luego, por supuesto, pros y contras, ¿vale? ¿Qué es lo que está yendo bien a nivel de reputación? ¿Qué es lo que está yendo mal? Y claro, esto, o sea, imaginaos el curro que había aquí de hacer análisis, una cosa, otra, un tostón que flipas. Pues se me ocurrió hacer una extensión. De hecho, estoy muy orgulloso de esto porque es la primera extensión que he hecho y ya la estoy monetizando. 30 pavos al año, no está mal. De hecho, esto es lo que vamos a regalar a todos los que paséis la captura de X, o sea, la captura del cuñadómetro 3000. Esto es exactamente lo que vamos a regalar a todo el que me escriba por Twitter y me diga, oye, que yo quiero esto. Vale, pues fijaros, está en la pantalla de carga. No podía ser otra cosa, un torreno dando vueltas. Vamos a ver directamente, o sea, tú vas a Maps, metes esta extensión y automáticamente te va a dar toda esta información. Oye, cuántas reseñas tienes de cada uno, cuántas reseñas necesitas para pasar al siguiente objetivo, ¿no? 4,8, 4,9. Pensar, os voy a dar un dato que no pensaba daroslo, pero pensar que por cada reseña negativa que recibís de una estrella necesitáis 10 de 5 estrellas. Así que hay un curro ahí de locos. Y bueno, esto es lo que os contaba, que todo este procedimiento que había que hacer, tal y que cual, que era un tostón, lo podemos hacer con un único clic. Y fijaros, es que me mola mucho cómo le he dado la vuelta para que se adapte a cada tipología de negocio, como si vendéis tornillos. Da igual, os va a funcionar igual de bien. Os va a decir cuál es la calidad de los tornillos, siempre y cuando haya reseñas, por supuesto. Bueno, va a dar aspectos positivos. En este caso hicimos un análisis de un restaurante de carne que hay por aquí. No voy a poner la marca, sí que había pensado en un momento decir qué restaurante era, pero como hay alguna reseña, hay aspectos negativos, pero eran muy pocos, no quiero que nadie piense que ese sitio está mal, porque realmente no está mal. Pero el propietario del negocio sí que considero que tiene que saber tanto los pros como los contras. En este caso, fijaros, es un sitio especialista en carne y lo primero que me aparece es la calidad de la carne, la relación de calidad-precio, el excelente servicio que ofrecen los trabajadores, el ambiente y la experiencia única que ofrece este sitio. Luego, por supuesto, todos los negocios tienen aspectos a mejorar. Bueno, en este caso había gente como Yago que está por aquí, que algo le pasa en la cabeza que no come carne. Pues no pasa nada. Esta gente, pues también, Yago es muy majo, o sea, no es un insulto para él, pero también ponen reseñas y dicen, es que solo hay carne. Coño, se llama no sé qué de la carne, ¿qué quieres, tío?
Y nos va a decir esto que os contaba antes, pues un análisis de sentimiento, oye, pues tienes un 4,6, un tal. En este caso, no nos está valorando directamente las reseñas. Si tuviéramos reseñas negativas en cuanto a texto, pero luego estuvieran con 5 estrellas, aquí nos la valoraría como negativa. Eso es muy importante porque a veces la gente se equivoca y te casca ahí una reseña negativa o una positiva y te pone una estrella, que eso también pasa. De esta forma, pues bueno, vamos a poder también ver las tendencias temporales, el impacto en la reputación, ¿vale? Pues, por ejemplo, tienes un camarero que te está liando, pues aquí te va a decir quién es. Y luego, esto mola mucho también, porque no solo te da datos, sino que te va a decir qué es exactamente lo que tienes que hacer. Oye, pues actualiza los horarios de atención, mejora la higiene del local, amplía la oferta del menú, implementa un programa de fidelización. Y tranquilos, tranquilos, porque os contaré cómo va esto. Y lo voy a contar ya. ¿Qué necesitamos para hacer herramientas como esta que os he estado enseñando? Bueno, yo lo he estado haciendo con websyn.ai, ¿vale? Y esto es muy interesante porque hay muchísimas, hay muchas herramientas que hacen esto. Incluso Google ahora también tiene esta opción de que tú le dices, oye, hazme una web y te aparece la web a la derecha. Hay un montón. Y os prometo que he probado todas porque cada vez que sale una herramienta como esta, digo, voy a probar a ver si es mejor que Websyn. No existe. A día de hoy no existe. A lo mejor está por encima de la web mañana y ya caduca. Ya hay alguien mejor. Pero a día de hoy no existe. Luego también utilizo mucho ChatGPT y Grok. Esto es lo que vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar mucha paciencia en proyectos grandes. O sea, cosas pequeñitas, al final tienen pocos archivos, porque esto mola mucho, que nos va a ir generando esos archivos que necesitamos. Pero en proyectos grandes como estos que os he enseñado, a lo mejor tenéis 8 o 10 archivos, que esto es bueno, porque cuando luego surgen los errores, vamos a poder detectar muy rápidamente dónde está. Yo antes hacía toda la herramienta en un único archivo y cuando había un fallo, flipabas, porque al final le tenías que meter una ventana de contexto muy grande en el prompt. Oye, ¿qué ha fallado? Claro, que ha fallado, 2000 líneas ahí, ¿qué esperáis? Pues no te daba ahí lo bueno. ¿Y qué es lo que no necesitas para hacer esto? Conocimiento de programación, tal y como me pasa a mí. Agilidad en diseño web, no hace falta, porque tú le dices, bueno, eso lo veremos después. Y Panoja tampoco hace falta, porque es que es gratis. Lo mejor de todo es que es gratis. Tiene modelos como Sonnet 3.7, que es el que mejor hace la parte de código. Tiene Gemini 2.5, que salió el otro día, ya lo tenemos también. Tenemos, por supuesto, todos los modelos de ChatGPT. O sea, es una auténtica locura, funciona realmente bien. Y lo mejor de todo es que según le vamos pidiendo cosas, lo va mostrando en pantalla. Ahora veremos ejemplos. Vale, ¿cómo me llega a mí esta idea cuando quiero montar una herramienta? Bueno, pues en mi comunidad Jinjan SEO, pues a veces surgen problemas, o no problemas, sino que de repente alguien necesita algo y yo digo, joder, es que esta tarea que necesita hacer esta persona lleva mazo de tiempo y estoy seguro que esto se puede hacer con IA. Bueno, pues empiezo a investigar. Luego también redes sociales es otro sitio donde solo con leer las redes sociales muchas veces detectas problemas que la gente tiene. Bueno, pues se me ocurren herramientas que puedo hacer. Necesidades de clientes. Mis clientes incluso me dicen, oye, tengo un problema con esto, tal y que cual. Pues igual, ahora os explico cómo va todo. Y tareas repetitivas. Cuando me enfrento a una tarea que tengo que hacer una y otra vez, yo odio eso, así que pregunto a la IA cómo hacer eso. Expansión de la idea. ¿Cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo de una pregunta de tal y que cual acaba surgiendo una idea de una herramienta amplia? Pues hablando con ChatGPT Voice, ¿no? El modelo este que habla también. Bueno, yo lo primero es preguntarle un poco por qué haría, de qué forma utilizaría. Bueno, primero le explico mi idea. Oye, ChatGPT, se me ha ocurrido esto. Y pues te comenta, pues sí, no sé qué, no sé cuántos. Y yo le pregunto, ¿y cómo utilizaría los usuarios esta herramienta? ¿Cuál sería la forma más fácil, ¿no? Para ellos? Entonces me va diciendo cosas. Y yo luego le digo, vale, pero toda esta información que hemos hablado y tal, ordénamela, por favor, porque es un poco liosa. No es por eso, pero ahora vamos.
Luego otra cosa que le pregunto es, vale, estos datos que yo voy a necesitar de la SER de Google, de tal y que cual, ¿cómo los consigo? Entonces me dice, con APIs. ¿Qué APIs? Tal. Y yo le digo, oye, pero ¿cuáles son las más baratas o cuáles son gratis? Estas. Vale, pues ya tengo esa información. Luego, ¿cuáles son las que... ¿cómo puedo hacer esto de una forma rápida, ¿sabes? Y que no nos lleve mucho tiempo. Y cuando ya, después de hablar con ChatGPT, que sabe de todo, es el cuñado perfecto, ya tenemos esa info, le digo, vale, pues hazme un briefing. Y empieza me da toda la chapa y yo esa chapa se la paso a Grok, ¿vale? Le digo, oye, necesito que me generes la idea inicial, ¿no?, de esta herramienta para poder pasársela a un desarrollador, a un desarrollador web, un desarrollador de código, tal y que cual, ¿sabes? Me invento ahí cosas que no existen, pero él me entiende, Grok me entiende de puta madre. Y cuando ya tengo toda esta información que me ha dado Grok, tengo que ir de arriba abajo, ¿vale? Con todas esas propuestas que me ha dado Grok, tengo que ir diciéndole, vale, pues me voy a WebSync, me pongo el Sonnet 3.7, que es el modelo que mejor va, y le voy diciendo, venga, vamos a hacer el giro, ¿vale? Y en el giro vamos a poner ya directamente 2 campos, uno para buscar las keywords, otro para las ciudades, y ya está. Y él te lo va haciendo. De momento no se va a conectar. Luego le digo, sigo así. Luego le digo, vamos a coger... Habéis llegado tarde, macho, ¿qué ha pasado? No, me despistáis. No pasa nada, tranquilos. Seguimos. Luego, ya tenemos aquí el Grok montado, tenemos el WebSync. ¿Qué pasa? Que tenemos las APIs, ¿no? Tenemos que conectar las APIs. Esto es algo que da muchísimo por culo, el tema de las APIs. Entonces, ¿cómo hago yo el tema este de las APIs? Pues le paso la información, la documentación, porque esto es algo que mola. Los programadores son muy organizados y siempre tienen documentación de sus APIs. Pues le cojo la documentación de la API a WebSync y le digo, oye, para que funcione esta API que me he descargado, tienes que utilizar esta documentación. Y automáticamente ya lo conecta, que yo no tengo que hacer nada. Increíble. Y bueno, pues yo le digo, ponme una luz verde si funciona y una roja si la API no conecta. De esa forma, antes de hacer la petición, voy a saber si esa API está conectada o no. Luego le digo, bueno, sí, mantén el orden del briefing hasta terminar. Y luego no mezcles funciones en las peticiones. Esto es muy importante, ¿vale? Porque WebSync al final es como ChatGPT, que tienes un campo, vas metiendo lo que quieres. Si tú le dices que haga 3 cosas, una como mínimo va a hacer mal. Entonces, el objetivo de esto es que vayamos poco a poco. Cuando tenemos esta primera parte hecha, pasamos a la siguiente, pero no antes, no mezclemos cosas. Y luego los prom de menos a más. Esto realmente no sé qué quiere decir. Lo puse yo, pero no me acuerdo. Manejo de errores. Vale, esto es algo que va a pasar. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das un error a WebSync, bueno, WebSync mola mucho. Porque cuando hay un error, te aparece un triangulito rojo, ¿vale? El típico triangulito de error. Y si tú le das ahí, él ya busca el error inmediatamente y lo soluciona. Pero hay errores que están internamente dentro del código y luego hay errores de consola. Estoy hablando como si tuviera idea de código, pero os prometo que no tengo ni puta idea. O sea, a veces me lío, incluso Grok me dice, vale, pero es que este error puede ser de consola. Y Grok me dice, haz una captura de lo que aparece en consola, ¿no? Le dices a F12, inspector, os aparece ahí consola, y yo le digo, y le paso una captura. Toma. Y me dice, vale, coño, ¿qué era esto? Y no, puede decir vale, coño, Grok, ¿eh? O sea, si le decís, dime cosas así chabacanas, te las dice. Y bueno, pues te va ayudando, tal y que cual, y esa corrección. Fijaros que antes lo que hacíamos era, antes de que estuviese WebSync, era coger ese fragmento de la web, copiarlo, buscar dónde iba, tal y cual. No mola. Ahora ya coges ese fragmento, oye, busca esta parte del código y reemplázala por esta que es la correcta, ¿no? Que me la ha dicho Grok. Y la metes y ya está, ya funciona. Y ahora, claro, esto mola mucho, pero cuando haces herramientas ocurre algo. Y es que el diseño que te da a veces mola, pero normalmente es bastante decadente, feo.
¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues vamos a una herramienta que nos guste, que nos sintamos cómodos con ese diseño y hacemos una captura de pantalla, pasamos la captura a Grok y le decimos, oye, ¿qué CSS tiene esta web o este proyecto o este negocio o este lo que sea para que mole tanto? Y te va a dar un chorrón ahí de código, se lo pasas a WebSync de nuevo, ese código, y hace magia. Todo el aspecto de tu web cambia de repente y ya mola, ¿vale? Entonces esto es brutal, pero claro, no os he explicado. Hemos hablado cómo funciona, ¿no? Pero claro, es que esto luego, lo que más mola de todo es que tú puedes coger y dices, ya tengo mi proyecto completo, lo quiero descargar. En la mayoría de las herramientas te va a decir, no, ahora te toca pagar. Bueno, pues es que WebSync mola mucho, porque tú le das al download y te va a dar un archivo zip. Ese archivo zip te vas a tu hosting, lo arrastras, le das a extraer y ya funciona todo. Es increíble. ¿Sí? ¿Estoy jodido? Bueno, pues muy rápidamente os cuento otras cosas que he hecho. Esta es un poco más blajatero. Tráfico de fichas, tráfico hacia fichas, ¿no? Me invento que hay usuarios que hacen búsquedas que me interesan y llegan a las fichas de Google. Pues esto lo he conseguido hacer con WebSync. He copiado la web de Traffic. Aquí la tenéis. He montado un sistema de seguimiento de keyword, ¿vale? Para saber si vamos bien, mal. He hecho un chatbot que te entrena como vendedor. Te da objeciones, te dice, oye, que eso no va bien, tal, ¿sabes? He hecho un tarot, que por aquí está Cristina, la entrevistamos el otro día en mi canal y dije, voy a hacer un tarot SEO. Y te dice, oye, te va a venir un date que te va a mandar a tomar por culo. Pues ahí lo tenéis. Y luego un concurso mensual con preguntas sobre SEO local. Dentro de mi comunidad, todas las semanas, o sea, todos los meses, hacemos un concurso, el Fuck My Fucker. Y muchísimas webs con las que ya están generando hasta 3.000 euros al mes con estas webs. O sea, y las hago en media hora, es que es increíble. Luego, oye, si queréis saber más de esto, se me ha quedado corta la ponencia, así que he preparado esto. Que el día 21 de abril estaremos a las 8 de la noche contando cómo hacer pasta, tal y como os he comentado, sin invertir ni un euro en publicidad, con esto de los pueblos dependientes. Y que estupendo todo. Muchísimas gracias por estar tan atentos y nos vemos por aquí. Una excusa perfecta para ir al webinar. Una excusa perfecta. ¿Qué hago con esto? Te lo doy a cambio de esto. Hola. Te lo damos aquí. Gracias por venir. Una cosa, si no ha quedado claro, que publiquen en Twitter y en Exacto. Si ya tenéis vuestro nivel de cuñadómetro, escribirlo, publicarlo en X con el hashtag de Traffic, con el mío también, para que me entere. Y yo os regalo ReviewSense, que vais a ahorrar mucha pasta y tiempo. Pues mira, yo he tomado nota para mi tienda O sea, física. un regalo perfecto. Bueno, ya te digo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espera, quédate aquí. ¿Hacemos una foto? Quédate aquí. Muchas gracias. Perdona, es que está